algo de lo que vimos la otra vez, el martes, lo que sí les pido que desactiven los micrófonos. Que arrancamos con el tema de ecuación contable estática y, bueno, el tema de cuentas. Hay que tener cuidado con lo que decimos de Chacarita. Se colgó el hincha de Chacarí. Se colgó. Sí, yo les recomiendo que se sumen a la clase sincrónica, más allá que después uno suba la grabación, ¿no? Porque la realidad es que es otro cantar estar en forma sincrónica que verlo después en diferido. Pero bueno, hay que seguir, hay que avanzar y tenemos que darle para adelante. Así que vayan, no sé, convenciendo, despertando a la gente que aún no se está conectando para que lo haga. Y más que nada porque ya estamos entrando en épocas críticas de preparcial, ¿no? Y eso amerita que, creo, las atenciones y las consultas se hagan llegar para acá, al menos para empezar a aclarar las cuestiones. Por eso, siempre antes, cuando arranco, pregunto si vieron algo de lo que estuvimos viendo en la última clase, si leyeron algo, si quedó alguna duda en cuanto a lo que es cuentas, que en eso me fui bastante preocupado el martes. Y bueno, lo que arrancamos a ver, que hoy vamos a terminar de ver, que es ecuación contable estática y dinámica. La idea es hacer uno de los dos ejercicios que tenemos en la guía, en vivo y en directo, y bueno, y el otro que les queda a ustedes para practicar ustedes mismos. Yo el fin de semana voy a estar subiendo algunos adicionales de documentos comerciales, como les había prometido el martes pasado, esta semana. Lo voy a estar haciendo este fin de semana, para verlo recién la semana que sería la del 20, si no me equivoco. Los tres ejercicios, vos hablás del viernes, la última vez que nos vimos, no, la anterior, los de cuentas, porque los de ecuación todavía quedamos pendientes para hacerlos hoy. Son dos ejercicios de ecuación contable, el 16 y el 17. Bien, bueno, vamos a ir arrancando para los 41 presentes que están. Primero y principal, para ver el tema de ecuación contable, tenemos que tener en claro qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto y cuáles son las cuentas que lo conforman, es decir, las cuentas patrimoniales, ¿no? Y esa es una gran división, según la naturaleza de las cuentas, como habíamos visto. La otra gran división, la otra pata, digamos, son las cuentas de resultados. Y cuentas de resultados que van a alterar al patrimonio neto en su conformación, en definitiva. Recuerden una diferencia fundamental, que son conceptos que vimos aquellas primeras dos clases cuando definíamos lo que era un bien económico, lo que era un hecho económico. Uno de esos conceptos era la definición de patrimonio y patrimonio neto. Nosotros llamamos patrimonio al conjunto de derechos, obligaciones y bienes que tiene una empresa. En cambio, el patrimonio neto es un cálculo en sí o un razonamiento más matemático, que es decir, es el saldo que me queda entre la diferencia del activo y el pasivo. En otras palabras, activo menos pasivo igual patrimonio neto. El patrimonio, porque en algunos libros que vean, que espero los estén viendo ya, van a ver que a veces se hace la distorsión entre patrimonio y patrimonio neto. Por ejemplo, cuando nosotros clasificamos a las cuentas por su naturaleza, decimos que hay cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Las cuentas patrimoniales son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, precisamente. Por eso, digamos, cuando yo defino el patrimonio sin el neto después, estoy hablando de esos bienes, derechos y obligaciones de todo el ente contable, que recordemos que es la empresa. El estudio de la contabilidad se realiza sobre la empresa.
Y cuando hablamos de patrimonio neto, estamos haciendo referencia al saldo en sí. Me voy a poner un poco acá porque hay un lío terrible afuera de bocina, todos, no sé si escuchan ustedes, pero yo los escucho aquí, la verdad me está atormentando. Así que no, voy a poner los auriculares. No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, se escucha bien. Ok, parece que yo no. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, decía entonces saber la diferencia entre lo que es patrimonio y patrimonio neto. Como primera medida, sabemos nosotros que el patrimonio conforman el activo, pasivo y el mismo patrimonio neto. Ahora bien, una vez que conocemos esta gran división de las cuentas, tenemos que entrar dentro de cada rubro del activo, del pasivo y del propio patrimonio neto, a ver qué es lo que hay adentro. Y adentro nos encontramos con un sinfín de cuentas patrimoniales, precisamente, que en alguna medida vimos los ejemplos del plan de cuentas y las exposiciones del martes pasado, cuando vimos ese ejemplo de cómo se conforma un plan de cuentas, cuáles son las fases que seguir para elaborarlo. Y esas cuentas en sí, como he dicho en las clases anteriores, son cuentas que la empresa diseña y nombra en base a su necesidad, a su tamaño, a su actividad. Por lo tanto, el plan de cuentas va a contemplar todas las cuentas patrimoniales de una organización. La diferencia entre el plan de cuentas y el manual de cuentas es que el plan lo que hace es codificar y ordenar las cuentas, pero el manual las va a explicar. ¿Y qué es las va a explicar? Es una cuestión, es lo que hicieron ustedes y lo que vimos cuando, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de cómo se debita y cómo se acredita y el saldo de la cuenta? De otras palabras, el análisis de la cuenta, ¿no? El manual de cuentas es más detallado y por ello en cada cuenta se establece cuándo esa cuenta se debita, cuándo se acredita y el saldo que tiene. Son las tres patas fundamentales en el análisis de cuenta. ¿Y de qué va a depender esto? ¿Cómo se va a diferenciar una cuenta de la otra en cuanto a cómo se debita, cómo se acredita? Precisamente a quién pertenece. Si es una cuenta que pertenece al activo, nosotros tenemos que saber que se va a debitar por el debe y se va a acreditar por el haber. Y el saldo va a ser deudor. Si es una cuenta del pasivo, es al revés. Lo mismo ocurre con el patrimonio neto. ¿Y esto por qué pasa que se debita por el debe y se acredita por el haber o viceversa? Precisamente por el principio de la partida doble, que es el principio que regula toda la contabilidad y que los va a acompañar de acá hasta el día que se reciban y como no va a ser suficiente, los va a acompañar el resto de su vida laboral, si se dedican a lo que es contabilidad o mismo administración también. Por lo tanto, es el principio fundamental de la contabilidad. Más allá de que uno después haya mencionado otros principios, como ser el devengado y el percibido. Si imagináramos un mapa conceptual de estos tres principios, diría que el centro y allá arriba está la partida doble y después vienen los dos restantes. ¿Por qué? La partida doble aplica a todo, o sea, aplica a lo que es la registración, la interpretación de los hechos económicos y de la contabilidad en sí. Pero los principios o los criterios del devengado y del percibido se utilizan a modo de exposición. O sea, ¿de exposición de qué? De los informes que hace la contabilidad, de los estados que hace la contabilidad para terceros o mismo también para internos. ¿Y qué informes o estados hace la contabilidad o tiene la contabilidad? Bueno, vimos en su momento lo que eran los informes de gestión y los informes contables propiamente dichos, que a su vez estos dos informes estaban destinados a distintos tipos de usuarios, los usuarios internos y los usuarios externos, donde los usuarios internos eran precisamente los internos
de la organización. Puede ser personal de mandos medios, puede ser las autoridades mismas, puede ser el contador interno de la empresa, mientras que los usuarios externos son más que nada entidades, proveedores, clientes, AFIP, el Estado Nacional, los bancos, por sobre todas las cosas, y a ellos, a los usuarios externos, se les remite la información contable. Es decir, en otras palabras, los estados contables de exposición, que como vimos en la CRT que estuvimos viendo y vimos también en el libro de Simaro, uno de ellos es el balance por estado de situación patrimonial, que es el más importante, es el que consolida todos los conceptos contables que podemos ver y todos los mecanismos. Luego lo acompaña el estado de resultados, que es un estado en sí que me va a mostrar a mí las ganancias o pérdidas que he tenido en un ejercicio en base a la actividad operativa que pude tener en ese mismo periodo, ¿no? ¿Qué va a contemplar el estado de resultados? Va a contemplar ingresos, va a contemplar costos de ventas o costo de mercadería vendida, va a contemplar gastos operativos. ¿A qué me refiero con gastos operativos? Bueno, me refiero a lo que son, por ejemplo, gastos de administración. ¿Y qué son los gastos de administración? Bueno, son los gastos vinculados a la operatoria habitual de la empresa. Y como otro tipo de gastos, tenemos los gastos de comercialización. Por ejemplo, fletes. Esos gastos, o gastos de transporte, son los gastos vinculados a las ventas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un gasto de venta y el costo de venta? El costo está cargado porque viene desde el activo, viene de las mercaderías que vos tenés en stock. ¿En qué rubro? En bienes de cambio. Esas mercaderías contemplan un costo que se va a transformar costo de venta cuando se vendía. ¿Se acuerdan? El costo de mercadería vendida. Bien, pero los gastos, a diferencia del costo, los gastos son propios, resultados negativos, como el costo de mercadería vendida, pero están por fuera de la composición de las mercaderías vendidas. Por eso digo como ejemplo, un ejemplo claro, es el flete, en donde el flete no está dentro del paquete de harina que produce la empresa, sino que es necesario para que ese paquete de harina llegue al cliente. Y esos gastos necesarios para que la venta se consuma son gastos de comercialización. Otro de los tipos de gastos, estoy dentro del estado de resultados, son los gastos financieros. ¿Y qué podemos tener como gastos financieros? Bueno, podemos tener los intereses de un préstamo, los intereses que yo pago por un préstamo que me otorgaron, los que voy devengando mes a mes de ese préstamo, y otros intereses que pueda llegar a tener dentro de la operatoria de la empresa, ¿no? Después vienen también, no quiero complejizar la cuestión, pero bueno, el tema de los impuestos, el impuesto a las ganancias, hasta llegar a un resultado final. Ese resultado final es precisamente el resultado del ejercicio. Y ese resultado del ejercicio puede ser ganancia o puede ser pérdida. Es decir, vamos a ver, lo mostramos un poco acá en un Excel que voy a agarrar, el que vamos a ver ahora, que es el de ecuación contable. Ahí lo van a empezar a ver seguramente. Vamos a agarrar acá. Esto lo vamos a ver más tarde, pero el estado de resultados arranca con las ventas, ¿no? Me están llamando para entrar. Ahí estamos. Y volvemos acá. Decíamos que el estado de resultados arranca con las ventas siempre. Luego viene el costo de mercadería vendida. Y este neteo entre las ventas, supongamos 1000, y el costo siempre va deduciéndose de las ventas, 500 supongamos, me va a dar un margen bruto o un resultado bruto, que es 500, ¿no?
Esta es como la primera parte del estado de resultados. Después de este resultado bruto, voy a descontar todos los gastos que mencioné. Los gastos de administración, los gastos de comercialización, los gastos financieros. Si hay más gastos acá, supongamos que lo vamos a ver en la segunda parte de esto, pero en principio tomemos estos gastos. Vamos a llegar a un resultado neto. Ese resultado neto, todo esto va a ser, supongamos, 100, negativo, porque es un gasto, por ende va restando 20 y 20. Todo esto va a restar de resultado bruto. Por lo tanto, este 360 va a ser mi resultado neto. Y el resultado del ejercicio económico que yo esté acá planteando. Supongamos que esto es al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2020, yo tuve estas ventas. Supongamos que este es un estado anual y no mensual. Se puede hacer mensual, se puede hacer trimestral. Esto, en este tema no hay inconveniente. Si la exposición, como el estado contable se expone anualmente, esto en un estado contable a presentar debería ser anual. Por lo tanto, ¿Y esos 360 sería lo que le quedó de ganancia, digamos? este 360 es la ganancia o pérdida, en este caso ganancia, que la empresa tuvo en este periodo, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Este resultado, ¿dentro de qué cuenta patrimonial va a estar? ¿Dentro de qué rubro va a estar? A ver. ¿Ventas? No, cuenta patrimonial. A ver quién me la canta. A ver. No. ¿Resultado positivo? La ganancia es un resultado positivo, bien. Y como es un resultado positivo, ¿qué es lo que conforma el resultado? O sea, ¿qué rubro? Patrimonio neto, exactamente, patrimonio neto. El patrimonio neto, recuerden ustedes, que es capital, resultados. Y eso que vemos ahí, que veíamos recién ahí, es un resultado económico, resultado del ejercicio. Por lo tanto, este resultado de 360, me equivoqué de Excel de nuevo acá, este resultado de 360 me va a alterar la conformación del patrimonio neto. ¿Y de qué manera me va a alterar la conformación del patrimonio neto? No va a aumentar. Lo va a aumentar, exactamente. Supongamos que yo había aportado 1.000 pesos al inicio del ejercicio y yo obtuve este resultado de 360, por ende mi patrimonio neto va a ser 1.360 al cierre del ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos resultados, si hubiera sido una pérdida, si hubiera sido menos 360, yo iba a tener como patrimonio neto 1.000 menos 360. Entonces, el resultado del ejercicio, si bien se trata del estado contable, estado de resultados, valga la redundancia, el estado de resultados, se obtiene del estado de resultados, va a alterar el patrimonio neto, la conformación del patrimonio neto, porque el patrimonio neto es capital y resultados. Ese resultado puede ser positivo o negativo, en este caso es positivo porque es una ganancia. Y si yo tuviera que caracterizar o analizar este resultado positivo o esta cuenta ganancias del ejercicio, ¿qué diría? Que se acredita por el haber y disminuye por el debe. Por lo tanto, su saldo es acreedor. ¿Por qué es acreedor el saldo? Porque aumenta por el haber y disminuye por el debe.
¿Y por qué aumenta por el haber y disminuye por el debe? Precisamente porque la partida doble y los principios de la contabilidad, y ahora, por sobre todo, cuando veamos la ecuación contable dinámica, se van a dar cuenta por qué aumenta por el haber y disminuye por el debe este ejemplo, al menos, de ganancia o de resultado de ganancia. Por lo tanto, este fue un simple ejemplo de una muestra del estado de resultados. Si yo tuviera el otro estado, en sí, volviendo a la información contable, dijimos balance, estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, recuerden ustedes que el estado de flujo de efectivo me va a mostrar a mí lo que efectivamente cobré o pagué. En un ejercicio dado también. Supongamos que en este mismo ejercicio, al 31 de diciembre, yo de esas ventas que tuve, de esas 1000 que tuve, cobré 700. Por lo tanto, en el flujo de efectivo no me va a coincidir el importe especificado que yo informé como ventas en el estado de resultado, que es 1000, sino que voy a informar 700, porque cobré 700. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, acá entran en juego los famosos criterios o principios del devengado y del percibido, porque el estado de resultados GA, GC y GF, ¿dónde dice eso? Ah, en el Excel. GA es gasto de administración, GC es gasto de comercialización y GF es gasto financiero. Igual es a modo de ejemplo, no viene al tema mucho, pero está bueno aclararlo igual. Gracias. Decía que acá entran en juego los criterios del devengado y del percibido. ¿Por qué? ¿Por qué la venta no es la misma en el estado de resultados que en el flujo efectivo? Y bueno, porque cada estado, estos dos, están confeccionados con diferentes criterios. Y está bien, y sí está bien porque las normas contables así me lo aclaran, me dicen, el estado de resultados va por el principio, si estoy grabando, va por el principio del devengado y el estado de flujo efectivo va por el principio del percibido. ¿Y qué era uno y qué era el otro? El principio del devengado, recordemos, era cargar en el ejercicio todo aquello, todo hecho que haya ocurrido en ese ejercicio, sin importar si se cobró o se pagó. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el criterio del percibido? Que el percibido me dice cargar en el ejercicio solamente lo que cobraste o lo que pagaste. Es decir, lo que efectivamente entró o salió de la empresa. Si yo vendí 1000, que es lo que informé en el estado de resultados por ser devengado, y cobré 700, por lo tanto, en el flujo efectivo informo 700, porque yo vi 700 pesos, más allá que la factura sea por 1000. Yo vi 700. Ahora bien, lo mismo ocurre con los pagos. Si yo digo que los gastos de administración devengados fueron de 500 pesos, y cuando voy al flujo efectivo digo, en realidad, yo de los gastos de administración erogué, o sea, gatillé 300. Por lo tanto, va a ser diferente también el número, el flujo efectivo con el estado de resultados. Lo que hay que entender acá es que estos estados se rigen por principios y o criterios. Y estos criterios son estos dos, del devengado y del percibido. Ahora bien, ¿y qué hay del balance? Bueno, el balance se conforma por el devengado también. ¿Qué quiere decir esto? El balance, como siempre digo, es una foto. Es una foto a una fecha determinada. En este caso, la fecha determinada siempre es el cierre del ejercicio, ¿no? O sea, 31 de diciembre, nuestro ejemplo. Por lo tanto, ¿qué me dice? ¿Cómo yo constituyo un balance? Voy el 31 de diciembre y digo, perfecto, veo las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Y digo, bueno, empecemos por el activo. ¿Cuál es la primera cuenta del activo? Caja y bancos. Devengado el balance. Caja y bancos. O, llamado de otra manera, no se asuste si lo ven de otra manera, disponibilidades, que es lo mismo, caja o banco, caja y banco, digamos.
Bien, caja y banco es el primer rubro. Bueno, ¿qué tenemos en caja? O sea, en efectivo, cash. Bueno, tenía 100 pesos y 100 dólares. Bien, esto al 31 de diciembre, ¿no? El 30 de diciembre capaz que tenía 900 dólares y 900 pesos, pero el balance es al 31. Y como es una foto estática, a mí me importa lo que sucedió el 31, no lo que sucedió el 30 o lo que va a suceder el 1 de enero. Lo que sucede el 31. Por lo tanto, como es una foto, digo, tengo lo que hay en ese día en caja, en efectivo. Lo mismo ocurre con bancos, con las cuentas bancarias. Digo, bueno, entramos al home banking, vemos los saldos, vemos los extractos. Bueno, al 31 de diciembre tenemos un saldo, ¿no? Recuerden ustedes que el extracto bancario se puede enviar en forma mensual o trimestral, dependiendo del arreglo que se haga con el banco. Supongamos que es mensual, lo más usual. Digo, bueno, ¿qué pedí? ¿Qué extracto pedimos? Extracto de diciembre. Porque yo tengo que ver el saldo al 31 de diciembre. Por lo tanto, el último movimiento del banco, recuerden que el extracto bancario tenía débitos, créditos, saldo. Esas eran las tres columnas, bueno, el concepto, ¿no? Pero débitos, créditos, saldo. El saldo, el último número, al 31 de diciembre, me va a decir, esto quedaba en la cuenta bancaria el 31. Bien, supongamos que era una caja de ahorro, digo, bueno, caja de ahorro, banco XX, saldo al 31 de diciembre, tanto. Voy a lo mismo a la cuenta corriente. Hago exactamente lo mismo, y digo, saldo, cuenta corriente, banco XX, tanto. Si sumo lo que tengo en los bancos y lo que tengo en la caja, tengo el total del rubro de disponibilidades. Ahora bien, ¿cómo lo expongo? Y lo tengo que exponer por separado, o sea, caja y banco. Caja tanto, banco tanto. Después dentro viene la codificación que vimos la otra vez, todo el lío hermoso de la codificación, 1, todo eso está en el medio porque es el ordenamiento de lo que estoy diciendo yo. Pero terminamos de confeccionar cajas y bancos. La segunda cuenta, por orden de liquidez, recuerden esto siempre, es la cuenta inversiones. E inversiones dentro de ese rubro tengo cuentitas que conforman ese rubro. Así como dentro de disponibilidades, yo puedo tener caja en pesos, caja en dólares, caja en euros, caja en libras, banco, cuenta corriente, banco, caja de ahorro. En inversiones ocurre lo mismo. ¿Qué puedo tener en inversiones? Puedo tener títulos, valores negociables, obligaciones negociables, acciones, acciones de otra compañía, a eso me refiero. ¿Qué más puedo tener? Bueno, bonos, por ejemplo. Todo elemento o instrumento financiero que a la empresa le acredite una renta, ¿no? Ustedes saben que si nosotros compramos acciones de Mercado Libre hoy, las compramos a un precio. Ahora, si el miércoles que viene entramos a ver la cotización, probablemente sea diferente. Y puede ser diferente para arriba o diferente para abajo. Y eso a la empresa, ¿qué le ocasiona? Una pérdida o una ganancia. Si vos compraste a 10 y entras a los 5 días y está a 20, ¿qué quiere decir? ¿Que gané o que perdí? Que gané. Que ganaste. Exactamente. Y esos 10 que ganaste es el resultado de esa inversión, ¿no? Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa en el balance? La valorización de esa acción al 31 de diciembre. Por lo tanto, esto es el rubro inversiones y el ejemplo de las acciones. Si seguimos conformando el activo, nos vamos a encontrar con créditos. Y créditos a veces parece una bolsa de gatos porque podemos encontrar muchas cosas dentro de créditos y acá a veces es donde se diferencia precisamente el criterio con el cual se armó el plan de cuenta de la empresa, porque un ejemplo claro, que lo vimos la otra vez,
nosotros en un ejercicio de cuentas habíamos visto, ¿se acuerdan del tema con los alquileres a cobrar, comisiones a cobrar? Bueno, hay empresas que esas cuentas las informan dentro de otros créditos, así, alquileres a cobrar, comisiones a cobrar, etc. Y hay otros tipos de empresas que por ahí, en otros créditos, engloba un número. Y ese número contiene las comisiones, los alquileres, cualquier crédito que tenga la empresa. Que no está ni bien ni mal, a ver. Dependiendo de los movimientos que tenga la empresa, puede ser desordenado u ordenado. Puede ser simplificado, mejor dicho, o desordenado. Si tiene una empresa muchos movimientos, a veces es forma de simplificar las cosas. Pero si la empresa tiene poco movimiento y una estructura no tan grande, y ahí conviene abrir los créditos que tenés. Los créditos que no sean los de habitualidad, por ejemplo, los deudores por ventas. Recordemos que la cuenta deudores por ventas es una cuenta del activo dentro del rubro créditos, específicamente, bueno, deudores por ventas o créditos por venta también se la suele llamar, y es la cuenta que está vinculada directamente con la operatoria de la empresa, es decir, con las ventas. Porque, ¿qué implicaba la cuenta de deudores por ventas? ¿Qué implicaba la cuenta de deudores por ventas? A ver. Que tenés derecho a cobro por Que venta. tenés exactamente, que tenés un derecho a cobro por una venta que se efectuó. Y es un crédito, por ende, ¿no? También, así como tenemos deudores por venta, podemos tener deudores morosos, que es lo que vimos la otra vez, que es un deudor casi incobrable, pero que no lo es, porque todavía existe alguna posibilidad de cobro. Entonces, los deudores morosos, las cosas que yo tenga a cobrar, digo cosas porque pueden ser un montón, que tengo a cobrar o como derecho adquirido, pagué por adelantado el alquiler, alquiler es pagado por adelantado, ese es un crédito que uno tiene, porque recordemos que si yo pago por adelantado, obligo a la otra parte a que me preste a mí el servicio o la locación, en el caso de ser un alquiler, o una venta, en el caso de ser un anticipo de proveedores. Por lo tanto, todo lo que es el anticipo es un crédito. ¿Hay un tiempo determinado para la clasificación de los deudores? Sí, hay un estado, en sí hay un procedimiento que hacen las organizaciones en el área de créditos y cobranzas, que se llama, tiene varios nombres, todos sinónimos, aging, estado de antigüedad de saldos, anticuación de créditos, son todo lo mismo. ¿Pero en qué consiste? Consiste en estudiar cada cliente y calcular una rotación de cobros. ¿Qué es la rotación de cobros? Es decir, el promedio de días, porque el resultado es en días, de los días que tarda un cliente en pagarme a mí. Entonces la empresa prepara ese estado, que no es un estado contable, es un estado anexo, por así llamarlo, precisamente para conformar el rubro créditos, ¿no? El rubro deudores morosos. Esto es para caratular a un deudor de deudor moroso, incobrable o deudor por venta. ¿Y qué me da esto? Bueno, me lo da el aging, me da este estado de anticuación de clientes. Y ahora termino esta explicación y seguimos con el tema este. Este resultado me lo dan días, por lo tanto yo digo, a fulanito me dio 20 días. Quiere decir, entonces, que según mi estudio, fulano de tal tiene una cobrabilidad promedio de 20 días. Por ende, la empresa, ¿qué hace? Y dice, muy bien, si paga del día 1 al día 20, es un deudor por venta, porque es una venta a crédito. Supongamos que la empresa tiene una política de changüí de 10 días. Entonces dice, si la rotación es 20 días, yo digo, bueno, del día 20 al día 30 es un deudor moroso. Si pasa el día 30, ya se lo considera incobrable. Entonces,
El deudor moroso, por eso decía, es la etapa previa a ser incobrable, pero a su vez se pasó de ser deudor por venta, o sea, está ahí sobrepasado. Me debe, pero nada indica que no me va a pagar todavía. El incobrable, ya considerarlo incobrable, es considerar una pérdida. Precisamente, y no tan indirectamente, estoy diciendo entonces que la cuenta deudores incobrables es una cuenta de pérdida. Por lo tanto, de resultado negativo que me va a disminuir el patrimonio neto. No así deudores morosos y deudores por ventas, que siguen siendo créditos, sobre todo deudores por venta, ¿no? Entonces, estamos en créditos, estamos haciendo el balance y entonces digo, bueno, ya vi caja y bancos, ya vi inversiones, ya vi créditos. ¿Qué sigue? Bueno, sigue los bienes de cambio. Si una empresa los tiene, es decir, se dedica a la reventa o a la producción y comercialización de un bien o de mercadería, digo, tengo rubro bienes de cambio. Y dentro del rubro bienes de cambio, ¿qué tengo? La conformación, materia prima, productos en proceso, productos terminados. Si soy una empresa que fabrica, si soy una empresa que revende, solamente tengo productos terminados, o sea, mercadería para la reventa. Entonces digo, bueno, ¿cuál era la situación de bienes de cambio al 31 de diciembre? Tengo que ver cuánto había materia prima, en productos por proceso, productos terminados. Digo, bueno, si no tengo eso, tengo solamente mercaderías, digo, bueno, ¿qué viene acá? Algo tal vez por palabra muchos lo conocen. El inventario. ¿Qué es hacer un inventario? Es recuento físico de las mercaderías que hay al 31 de diciembre, precisamente. Entonces digo, bueno, tengo 20 paquetes de harina. Hoy estamos con la harina. Vamos a hacer pizza después. Hoy tenemos 20 paquetes de harina, 31 de diciembre. Bien. ¿Cuánto cuesta cada paquete? $1, digamos. Bueno, por lo tanto, ¿cuál va a ser la valorización de ese inventario? 20 pesos. Porque tengo 20 paquetes de $1. ¿Me siguen? ¿O alguno se perdió? ¿Estamos bien? Bien. 20 paquetes de $1, tengo 20 pesos. Perfecto. Bienes de cambio, 20 pesos. ¿Producto de qué? Del inventario que hice. Contar cada paquete de harina y valorizarlo por lo que cuesta cada paquete. Bien, tenemos bienes de cambio. Todo esto el 31 de diciembre, recuerden. Pasamos a bienes de uso. Bueno, acá la cosa se empieza a complicar. Como bienes de uso es un rubro que vamos a ver en la segunda parte, ya para complicarla vamos hasta la segunda parte un poco. ¿Qué tenemos de bienes de uso? Podemos tener instalaciones, muebles y útiles, inmuebles, autos o rodados, llamado bien en la contabilidad, máquinas. Bueno, y cada bien de uso que acabo de mencionar tiene una vida útil para la contabilidad. Según la contabilidad, esto a modo de comentario por el momento, después vendrá a modo de información y explicación. Para la contabilidad, por ejemplo, un rodado tiene una vida útil de 5 años. La vida contable de un rodado son 5 años. Y en otras palabras, esos 5 años, ¿por qué? Porque hay un desgaste que se va a contemplar año a año, en cada uno de esos 5 años, que se denomina, como ahí dijeron, amortización. Es el desgaste de un bien. Y la contabilidad, como especifica todo en el balance, ese desgaste del bien lo tiene que valorizar. Y vos, al valor de compra de ese auto, que lo compraste en el 2016, supongamos que a 500.000 pesos, tuvo una desvalorización hasta llegar a hoy. Por lo tanto, hoy ya no va a valer contablemente 500.000 pesos. Va a valer menos, más allá de la inflación y de lo que veamos hoy, que cada vez los autos están más caros. Para la contabilidad es al revés, porque ¿qué es lo que le va a restar? La valorización del desgaste. El cálculo de amortización es algo que nos gustaría en la cátedra dar si hay tiempo, y sería muy productivo para ustedes que se lleven el cálculo o saber cómo se calcula una amortización
para lo que va a ser contabilidad 1. Por ende, voy a parar acá por el momento, pero la amortización es el desgaste. Y es lo que me va a determinar el valor residual. ¿Residual por qué? Porque es el valor final después del descuento de ese desgaste que va a tener mi bien de uso. Si supongamos, este auto de 500.000 pesos tuvo un desgaste totalizado en los 5 años de 100.000, ¿cuál va a ser mi valor de ese rodado en el balance? 400.000, porque es el valor de compra menos el desgaste. Entonces, bien, supongamos, vamos a la más fácil, que tengo este rodado nada más en bienes de uso. Entonces, en mi balance, al 31 de diciembre, voy a decir rodados o bienes de uso, 400.000. Activo, no corriente, bienes de uso. ¿Por qué? Porque, bueno, acá está el ejemplo. La vida útil de un rodado son 5 años. Quiere decir que yo no tengo más de un periodo. Y el activo corriente habla de un periodo, o sea, un año. Todo lo que dije anterior, bienes de cambio, créditos, inversiones, caja y banco sobre todo, son de activo corriente, porque es corriente y líquido en el año. Así como lo tengo, se me puede ir. Y tenemos el activo. De alguna manera, no es que quiera que hagamos un balance oral, sino que a propósito hago esto para repasar las cuentas precisamente y cómo va cada cuenta encastrada en estos rubros. Vamos al pasivo. Y digo vamos porque está del otro lado, recuerden, y ahora lo vamos a ver por qué. El pasivo está conformado básicamente por deudas. Deudas ciertas e inciertas. Mayormente nosotros vamos a trabajar con deudas ciertas, es decir, obligaciones que se generaron y que sabemos cuándo vencen. Y que sabemos que la tenemos que pagar, porque ya el hecho que me generó la obligación se produjo. Por ejemplo, hice una compra y no le pagué a mi proveedor. Yo ya sé que ese hecho de la deuda se generó. Por lo tanto, vamos al balance de nuevo. Y digo, perfecto, vamos a armar el pasivo. El primer tipo de deuda que figura en todo pasivo son las deudas comerciales, porque son las deudas más, no quiero decir líquida la palabra porque estaría mal, sino que son las deudas más realizables por la empresa, porque son las deudas o obligaciones que un ente contrae por su operatoria. Porque ¿qué tenemos dentro de deudas comerciales? Proveedores, es el más conocido. Anticipos de cliente, por ejemplo. Ahora, ¿qué me pasa con el anticipo de cliente? Que como ustedes ya sabrán, es lo contrario al anticipo de proveedor y por eso lo menciono dentro del pasivo, al anticipo de cliente, porque es un anticipo que me hacen a mí. Por lo tanto, a mí me genera la deuda, la obligación. ¿Y qué me pasa con el anticipo de cliente? Bueno, el anticipo de clientes es una típica cuenta que también puede estar por ahí en el pasivo. Es como el anticipo de proveedores o los alquileres a cobrar. La cuenta de anticipo de cliente es pasivo, pero hay algunas empresas que según su diseño la ubican dentro de deudas comerciales y hay empresas, por su diseño de plan, que la ubican aparte e incluso que lo ubican en otros pasivos o en otras deudas. Y ahí figura anticipo de cliente. Por ende, ¿esto está mal? No está mal. Lo que está mal es no considerar anticipo de cliente como un pasivo. Eso sí que está mal. Pero después, la ubicación en sí se la da a la empresa. La empresa que confecciona ese plan. Entonces digo, deudas comerciales tenemos a los proveedores. ¿Y qué preguntamos en un balance al 31 de diciembre? Bueno, ¿cuáles son tus proveedores hoy 31 de diciembre? Si vos cancelaste un proveedor ayer, a mí no me interesa. Me interesa lo que tenés hoy, los proveedores de hoy, porque el balance, recordemos, es una foto. Entonces yo digo, hoy tengo 20 proveedores. La valorización de cada uno lo que se debe, y eso es son mis deudas comerciales. Bien, ¿qué deudas siguen por orden de realización? Bueno, claramente va a seguir la deuda interna que tiene la empresa con sus empleados. Por lo tanto, las deudas laborales, o las deudas sociales también llamadas.
Entonces, acá es muy habitual y es muy, el que trabaja en una empresa y más todavía en la parte contable o la parte de pagos o los sueldos, sobre todo, lo ve, porque en un balance, en un corte, en una foto al 31 de diciembre, ¿qué es lo que va a ser deuda laboral? Si la empresa paga a mes vencido, es decir, a marzo te lo paga del 1 al 10 de abril, como suele ocurrir, el 31 va a ser deuda, los sueldos. Van a ser deudas. Si voy al 31 de diciembre, como en mi ejemplo, no solamente puedo tener los sueldos, también puedo tener vacaciones, porque estamos en un periodo vacacional, diciembre, enero, febrero. E incluso, si hubo un retraso, también está el aguinaldo. Porque por ley el aguinaldo se paga ahora el 18 de diciembre y el 18 de junio. Pero supongamos que esta empresa se atrasó y lo paga el 2 de enero, al 31 de diciembre es deuda. Lo mismo el sueldo, ¿no? De los empleados. Las cargas sociales siempre se pagan, eso siempre es deuda porque se paga el día 12, 11, 12, 13, según el quit del mes siguiente. Por lo tanto, si vos vas el 31 de diciembre, las cargas sociales de diciembre las vas a pagar en enero, por ende es deuda. Los sueldos puede ocurrir que no. ¿Y cómo? ¿Y cuál es el ejemplo de que no? Y que los pague el último día hábil. O sea, que ese 31 pague sueldos. Y si ese 31 paga sueldos, pregunto a la clase de 48 personas, si ese sueldo se paga el 31 de diciembre, fecha en la que voy a cortar, ¿qué sería? ¿Sería una deuda? ¿Sería un gasto? ¿Cuenta de resultado? ¿Cuenta de pasivo? ¿Qué sería? Resultado negativo, ¿no? Resultado negativo. Es un resultado, exactamente. Porque yo estoy pagando el sueldo del mismo mes que devengué, de diciembre, ¿no? No tengo sueldos a pagar, por lo tanto, todos los sueldos son resultado negativo. Es muy raro de que no haya sueldos a pagar. Es muy raro. Pero en un ejemplo extraordinario como el que estoy dando, puede ocurrir. Lo doy para que entendamos el concepto de lo que es resultado y lo que es pasivo o algo patrimonial. Por lo tanto, si el sueldo se paga el 31 de diciembre, no va al balance, va al estado de resultados. Si el sueldo se paga en enero, va al balance, porque es una deuda, es un pasivo. Entonces, tenemos las deudas sociales. Luego vienen las deudas fiscales. ¿Y qué tenemos en deudas fiscales? Bueno, tenemos IVA a pagar, ingresos brutos a pagar, ART a pagar. Supongo ART a veces lo ponen en deudas laborales también. Ahí a veces hacen una ensalada, lo ponen en deuda fiscal o deudas laborales. Pero todo lo que es impositivo, lo correcto sería encuadrarlo en deudas fiscales. Ingresos brutos, IVA, ganancias, etcétera. Todo a pagar, ¿no? Deuda. Y luego vendrán lo que son, o denominamos, otras deudas. El famoso rubro, la otra bolsa de gatos que la tiene el pasivo, antes la del activo es otros activos u otros créditos, acá es otras deudas, y ahí va todas las deudas que a ustedes se les pueda ocurrir que tiene la empresa el 31 de diciembre. Cerramos el pasivo. Me olvidé de algo importante. Las deudas bancarias. Las deudas bancarias son la segunda, va antes de deudas sociales y después de proveedores, deudas comerciales. Y en las deudas bancarias, ¿qué puede haber? Bueno, puede haber un préstamo por un año. Por un año, ¿por qué aclaro por un año? Porque si yo paso del año, así como el activo se denominaba no corriente, el pasivo también se denomina no corriente. Por lo tanto, si el préstamo lo adquiero y es un préstamo a 5 años, supongamos, ya no va en pasivo corriente, o sea, en deudas comerciales, en lo que es el ordenamiento que les hice, comerciales, sociales, fiscales, otras deudas, total pasivo corriente, todo esto, y después viene el pasivo no corriente, que iría este préstamo a 5 años. Si fuera un año, iría arriba.
en el pasivo corriente. Esa es la única diferencia, digamos, la única nota a realizar. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y ahora viene el patrimonio neto. Las deudas inciertas son las deudas que se pueden llegar a producir debido a contingencias que ocurren. A ver, ¿cuál es la definición de contingencia? Es un hecho que puede ocurrir o no puede ocurrir. ¿Qué quiero decir esto? Un juicio laboral, por ejemplo, como ahí dijeron. El juicio laboral, yo al inicio del ejercicio, acuérdense que estamos hablando de un ejercicio que cierra el 31 de diciembre y que yo voy el 31 de diciembre. Por lo tanto, yo, si arranqué el ejercicio el 1 de enero, cuando conformé ese ejercicio, cuando armé las cuentas, diseñé toda la codificación y los nombres de las cuentas, en ese ejercicio, en enero, para ese ejercicio, no sé los hechos que pueden ocurrir en enero del año siguiente o en diciembre. Imagínense con la pandemia. El que inició un ejercicio en enero del 2020. ¿Quién se iba a imaginar que en marzo de 2020 íbamos a estar guardados hasta septiembre? Nadie. No sé, en China ya sabían de noviembre, dicen, pero acá por lo menos nadie. Entonces, es un hecho contingente la pandemia, hablando contablemente. Y lo mismo ocurre con el tema de los juicios. Si se me va un empleado el 1 de diciembre y me hace un juicio el 10 de diciembre, yo no sé cómo va a salir ese juicio. Es un hecho que desconozco cómo va a terminar. Si va a terminar con una deuda o no. Entonces, eso es una obligación incierta. Tenés un juicio, pero no sabes si se va a generar o no la deuda. Pero, por las dudas, yo tengo que previsionar un dinero. Recuerden el concepto de previsión, ¿no? Que es algo que se genera para solventar un hecho, este hecho contingente, que no se sabe si va a ocurrir o no. Y si no ocurre, bueno, desintegro la previsión, la gasto en otra cosa, la guardo. Pero si ocurre, ya tengo el hecho previsionado. Ahora, la previsión es una política, también, una política empresarial. Hay empresas que no constituyen previsión y se encuentra de que le tienen que pagar dos palos a un empleado y bueno, tiene que sacar los 2 palos, no sé, vender dólares, lo que quieran, pero los tiene que sacar sin previsión. Entonces, a eso se refiere la contabilidad con un hecho incierto, o en este caso, como hablábamos de pasivo, una deuda incierta, obligación incierta. Bien, vamos al patrimonio neto. Patrimonio neto, tenemos un estado del patrimonio neto, un estado de evolución del patrimonio neto. Que en un balance, cuando veamos, van a ver que el patrimonio neto se calcula, lo correcto es calcularlo según el estado de evolución. Y el estado de evolución se denomina así precisamente porque me va a mostrar una evolución desde el saldo inicial del patrimonio neto hasta el saldo con el que termino el 31 de diciembre. Y me va a mostrar todas las variaciones que hubieron en ese patrimonio, que me lo va a aumentar o bajar dependiendo de cómo hayan sido esas variaciones. Pero que me va a mostrar un saldo final del de patrimonio neto al 31 de diciembre. Y ese saldo va a ser el que va al balance. Ahora, ¿dónde entran los resultados y el capital, todo? Ahí precisamente, en el estado de evolución. Ahí es donde se coloca o se informa el capital que se aportó, los resultados del ejercicio, si vienen de resultados anteriores. Ahí los aumentos o disminuciones de capital que hubieron en el periodo. Ahí es donde me va a marcar y me va a dar el saldo final que va a ir al balance después. Y llegamos al final del balance, ya coronado, al 31 de diciembre, y decimos entonces ¿qué tiene que cumplir el balance para que el balance ese esté bien? ¿Qué estructura matemática debe cumplir ese balance o validarse de esa manera para que sea un balance que cumpla con los principios contables? ¿Cuál era?
Demasiado. Activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Exactamente. El activo que yo sumé, ¿se acuerda? Medio de cambio, caja, todo eso, el total ese del activo corriente más el no corriente, tiene que ser igual al lado con el total del pasivo, llámese corriente y no corriente, o alguno de los dos, y el patrimonio neto. Si me da igual pasivo más patrimonio neto al activo, eso va a cerrar y va a ser un balance encuadrado según los principios contables. Ahora bien, esa fórmula de validación es la que vimos la clase pasada como ecuación contable estática o básica, que es activo igual pasivo más patrimonio neto. Y, todavía estoy presentando, mira, todavía no. Ahora, lo que vamos a ver hoy es la ecuación dinámica. O sea, todo este relato de casi 40 minutos de armar un balance, que por suerte va a quedar grabado esto, para que después lo vuelvan a escuchar y la gente que no está presente lo vuelva a ver o lo vea, va a servir y sirve para que entiendan, y lo que traté de hacer con todo esto no es confundirlo, sino un raconto y una vinculación de todo lo que vinimos viendo en este tiempo. Porque toqué lo que era un patrimonio, toqué lo que era un patrimonio neto, me fui para lo que es análisis de cuentas, me fui para lo que son informes contables, de ahí llegué al balance, los criterios del devengado y el percibido, de ahí volví al balance, porque me fui por el estado de resultado y el flujo efectivo, que son los otros estados, volví al balance y empezamos a ver las cuentas en este ejemplo, ¿no? Y después la conformación de ese balance. Y cerramos el balance con que esa foto estática tiene que ser igual al activo, igual al pasivo más patrimonio neto. Por eso, esa ecuación que vimos el martes se denomina ecuación estática, porque lo que me muestra a mí es un momento estático. El balance es el momento estático, a un periodo determinado, a una fecha dada. La ecuación contable dinámica ya no va a ser estática, sino que, y me va a mostrar, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la variación que hay en ese patrimonio. No dije patrimonio neto, dije patrimonio. Es decir, en los bienes, derechos y obligaciones del ente durante el periodo. Por lo tanto, el martes decía, a la ecuación contable estática la podemos ver en cualquier momento en realidad. Porque si yo digo, vulgarmente, sacamos una foto al momento, en junio del 2020, en vez de diciembre y en vez de enero. En junio de 2020. Si voy a junio de 2020, en otras palabras, contablemente hablando, te digo, armame un balance a junio. Un balance intermedio. ¿Qué van ustedes? Van a hacer lo mismo que hacen al 31 de diciembre, pero al 30 de junio. Y van a llegar a una igualdad patrimonial al 30 de junio. Por lo tanto, ¿qué van a tener al 30 de junio? Una ecuación contable estática, porque va a ser una foto al 30 de junio. Si yo hago lo mismo el 30 de septiembre, voy a tener una ecuación contable estática el 30 de septiembre. Lo mismo en diciembre, y el 1 de enero, cuando inicié el ejercicio, tenía una ecuación contable estática. ¿Y cómo era esa ecuación contable estática? El activo y era igual al patrimonio neto. Porque el patrimonio neto era el aporte. Cuando supongamos que el ejercicio 1 es el de inicio de la sociedad, fue en enero del 2020. Ahí tenía una foto también. ¿Tenía activo? Sí tenía activo, porque yo socio, si aporto, por ejemplo, efectivo, tengo caja, recuerden, tengo caja, activo, y tengo el aporte. Tengo patrimonio neto. Por lo tanto, tengo una foto. Y si tengo una foto y un movimiento inicial, tengo una ecuación contable estática inicial. Entonces, ¿cómo entra en juego acá la ecuación contable dinámica? La ecuación contable dinámica me va a mostrar las variaciones que hay de enero a junio
de junio a septiembre, de septiembre a diciembre. Eso me va a mostrar cómo la empresa llega a modificar su patrimonio si yo agarro el 1 de junio y agarro el 31 de diciembre. ¿Cómo puede ser que la empresa el 1 de enero tenía activo X y patrimonio neto solo el capital? Y el 31 de diciembre resulta que voy y la empresa generó un resultado, tuvo un aporte de capital más, supongamos, tiene activo, tiene pasivo. ¿Cómo llegó a eso? A esa foto, de esta foto del 1 de enero. Bueno, me lo explica la ecuación contable dinámica. Tengo una duda acá, creo acá en el chat, antes de compartirle. Sí, el ejercicio 16 lo vamos a hacer hoy. Bien, vamos a ver básicamente lo que nos depara el día de hoy. Es esto. Decimos entonces que la ecuación contable básica parte del activo menos pasivo igual patrimonio neto, que es la definición de patrimonio neto, ¿no? El momento cero es la constitución de la sociedad, por lo tanto, solo tengo los aportes de los socios. Esto supongamos que la sociedad se conforma en el momento cero, porque a veces el momento cero puede ser al 5.º año de la sociedad el ejercicio que inicies ese año, supongamos. Por lo tanto, en el momento cero, si la ecuación contable básica yo despejase el activo, tenemos activo, pasivo más patrimonio neto. Esta ecuación es lo que me tiene que mostrar el balance. Es la ecuación estática terminada. Entonces, como el patrimonio neto es igual al capital en este momento cero, yo digo entonces que esta fórmula la puedo reemplazar por activo igual pasivo más capital. Si digo que capital es igual al patrimonio neto. Entonces me quedaría activo igual pasivo más capital. Y si voy a la gráfica, esta gráfica es la que vimos, ustedes tienen ya subido el aula virtual, cómo se distribuye esto matemático que estamos viendo, esto conceptual. Gráficamente, ¿cómo sería? Y nada más y nada menos que ahí tienen una estructura de un balance, si yo quiero llamar a la imaginación, porque ahí no tengo cuenta, no tengo nada, pero sí tengo una estructura de un balance, esa estructura oral que les fui contando recién, cuando yo dije que de un lado sumamos el activo, del otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio neto abajo. Bueno, es eso. En el medio tenemos cuentas, ¿no? Y tenemos una foto ahí. Pero en definitiva, lo que la contabilidad me dice es que la ecuación contable es básica, tiene como foto o como figura de representación esa estructura. Por ende, esa es la estructura de representación del estado de situación patrimonial a un periodo dado, es decir, un balance. Luego de haberse constituido la sociedad, empieza a operar. Se empieza, ya nos conformamos, perfecto, ya iniciamos, bárbaro. Hay que empezar a facturar, hay que empezar a vender, a comprar, alquilar, a pagar, a pedir un préstamo. Hay que empezar a moverse. Empieza el juego, en otras palabras. Con estas operaciones o hechos económicos que se van dando, ¿qué puede ocurrir? Puede ser que ocurran aumentos de capital, porque viene un socio en un periodo determinado y diga, muchachos, aporto un poquito más. Puede haber disminuciones de capital, porque ese mismo socio por ahí u otro viene y dice, muchachos, me la llevo antes de que termine el ejercicio. La devuelvo el mes que viene o el año que viene. Entonces hay reducción de capital. Puede haber retiro de los socios, que es esto que estoy diciendo, reparto de dividendos en el medio, de ejercicios anteriores, por ejemplo. Puede haber muchas maneras de reducir el capital. Y, sobre todas las cosas, hay resultados que se van generando. Hay pérdidas y hay ganancias. Pero no me refiero solamente al estado de resultados, que lo voy a armar en diciembre, sino que me refiero a los movimientos de las cuentas de pérdida y ganancia. Por ejemplo, gastos de librería. No tengo viromes para firmar la factura o el remito,
Tengo que comprar biromes. Es un resultado negativo para la contabilidad. Es un gasto. Son gastos de librería. ¿Puedo generar ganancias? Sí, bueno, vendo. Ventas del mes. Ni siquiera tengo que llegar a diciembre. Ventas del mes. Primer mes de apertura, ventas de ese mes. Resultado positivo. Intereses que cobré de plazo fijo que hice cuando arranqué mi operatoria. Resultado positivo. Entonces, esos resultados, pérdidas o ganancias, va a ir moviendo mi patrimonio neto de un lado para otro en los momentos que se van dando. Luego, por lo tanto, el patrimonio neto al cierre del ejercicio es lo que decía hoy, no será igual al patrimonio neto al inicio. En este ejemplo, al inicio de la vida de la sociedad, bueno, me fui de la redacción, por ende, teniendo en cuenta las alteraciones que puede sufrir el patrimonio neto durante el ejercicio económico, decimos que si yo quisiera constituir el patrimonio neto al cierre, sigamos una lógica y un razonamiento en forma de ecuación. A veces los contadores nos enojamos cuando nos confunden con matemáticos, porque no son matemáticos, pero por esto tal vez nos confunden. Pero la realidad es que estas fórmulas o estos engendros de fórmulas que hay en la contabilidad no solamente son números, sino que son muestras e información para el que elabora la contabilidad, para después brindarle una información confiable a quien toma las decisiones, que en sí, en este caso, es el balance, ¿no? Por lo tanto, digo, patrimonio al cierre, ¿cómo se va a conformar? Lo primero que va a conformar el patrimonio al cierre es lo que yo tenía al inicio. Y lo que yo tenía al inicio, síganme no solo en ver el cálculo, la ecuación, el planteo, sino que en el razonamiento y lo que voy diciendo. Lo que vos tenés al inicio, a eso si hay aumentos, se suman. Por lo tanto, puede ser más aumentos de ese capital. Que recordemos, ese capital era lo único que tenías al inicio, acá. Patrimonio neto igual capital. Entonces decimos, patrimonio neto al inicio, o sea, el capital puede sufrir aumentos. Por ende, si sufre aumentos, lo sumo. O puede sufrir disminuciones. O I. O sea, puede sufrir aumentos y disminuciones. Por lo tanto, tengo que contemplar esas disminuciones que pueden ocurrir o no en una ecuación genérica. Por lo tanto, digo, patrimonio neto al inicio, o capital, más esos aumentos o disminuciones o disminuciones de capital, más los resultados positivos que yo voy generando, menos resultados negativos, porque son gastos, son erogaciones que voy teniendo, y menos los retiros, ese fulano que vino y dijo me la llevo, menos los retiros, si no subiere, porque puede ocurrir que no haya retiros, o aportes, puede ocurrir tampoco que no haya aportes. Entonces, ese cuentito, que si esto no lo tuvieran, si no lo mostraría esto, si se tuviera que exponer, se pondría de esta manera, en forma de ecuación. Por lo tanto, dentro del patrimonio neto al cierre, yo tengo que decir qué fue ocurriendo para llegar a ese número, porque el patrimonio neto al cierre va a ser una valorización, ¿no? Al igual que lo fue el patrimonio neto al inicio. Entonces, al cierre llego, al patrimonio neto al cierre, con lo que pasó al inicio, más aumentos de capital, menos disminuciones de capital, más resultados positivos, menos los resultados negativos, menos los retiros. ¿Por qué es más resultados positivos, menos resultados negativos, menos retiro y no al revés? Bueno, por la secuencia lógica y el sentido lógico de lo que representan. Los aumentos de capital van a aumentar mi patrimonio, por ende lo sumo. Las disminuciones me la bajan, por ende la resto. El resultado positivo me va a aumentar el patrimonio, por ende lo sumo. El negativo, al revés. Y los retiros es retirar dinero del patrimonio, por ende va a restar también. Si fuera un aporte, sumaría, en este caso. Si ahí no dijera retiros,
o aparte tijera aportes, estaría sumando. Entonces digo, bueno, la ecuación contable básica es una situación o foto estática en un momento dado. Por ejemplo, si en el cierre del ejercicio queremos mostrar la ecuación contable básica, quedaría activo al cierre, pasivo al cierre, más patrimonio neto al cierre. ¿Se entiende por qué? Porque estoy evaluando al 31 de diciembre, que es el cierre. Acá estoy el 1 de enero. Acá estoy el 31 de diciembre. Por ende, no lo puedo llamar activo inicial, pasivo inicial, patrimonio neto inicial, sino tiene que ser al cierre. Si reemplazo el patrimonio neto al cierre, presten atención acá, si reemplazo el patrimonio neto al cierre por su composición que vimos acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. ¿Qué hice? Simplemente reemplacé patrimonio neto al cierre por lo que es. O sea, esto. Lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que tengo activo al cierre respetando siempre esta fórmula. ¿Dónde está acá? Respetando siempre esta fórmula. Tengo activo al cierre, pasivo al cierre, por este que me quedó acá, más patrimonio neto al cierre, que es el inicio, más aumento, menos disminuciones, más resultados, menos resultados negativos, menos retiros si los hubiere. Bien, si acá se aplican los pasajes de término aconsejados, queda que los más con los más, activo al cierre, disminución de capital, más disminuciones de capital, más resultados negativos, más retiros. Del otro lado, patrimonio neto al cierre, más patrimonio neto al inicio, más aumento de capital, más resultados positivos. ¿Qué se hizo acá? Se despejó en base a que quede todo positivo, todo sumando, en otras palabras. A esta ecuación se denomina ecuación dinámica integral, pero no es la dinámica que vamos a utilizar. Es una ecuación integral, ¿por qué? Porque interviene acá lo que es aumentos y disminuciones de capital. Por lo tanto, la norma contable, las doctrinas, la jurisprudencia, doctrinas son opiniones de expertos, jurisprudencia son hechos empíricos, quiere decir pruebas de lo que dicen los expertos, y bueno, normativas son las normas contables. Por una cuestión doctrinaria, normativa y jurisprudencial, contable, los aumentos y disminuciones de capital, además de los retiros, se los consideran ajustes. Son ajustes que uno va haciendo al patrimonio neto durante el ejercicio. Por lo tanto, como son ajustes, la ecuación contable dinámica los va a eximir de su final, es decir, su final de su ecuación contable dinámica final. ¿Quiere decir que está mal si yo tengo los aumentos y disminuciones? No, si yo quisiera estudiar la integridad de ese patrimonio durante el año. O sea, si lo quisiera estudiar con ajustes, la ecuación dinámica es esta. Pero si yo quiero implementar la ecuación dinámica genérica, es sin ajustes, o sea, sin disminuciones y sin aumentos de capital. Por lo tanto, si yo quito de la integral las disminuciones y los aumentos, me queda de esta manera. Activo el cierre, más resultados negativos al cierre, igual al pasivo al cierre, más patrimonio neto al inicio, más resultados positivos al cierre. Esa es la ecuación contable dinámica, que gráficamente, así como acá vimos la básica, acá vemos la dinámica. ¿Y la dinámica qué me dice? Respetando esto, me dice que los activos se comportan o se encuentran dentro del mismo campo que los resultados negativos. Y los pasivos se comportan como el patrimonio neto
y como los resultados positivos. ¿Les resulta familiar esto que estoy diciendo? El debe y el haber, profe. Exactamente, el debe y el haber. Si yo acá dijera debe y haber, y yo tuviera cuentas, deudores por ventas, mercaderías, etcétera, esas cuentas las tengo que clasificar si son activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo. Y en base a eso digo cómo se va a comportar. Entonces, la ecuación contable dinámica, matemáticamente, me explica de alguna manera la partida doble y el comportamiento patrimonial que vemos acá. Ahora, ¿cómo dijimos que estaba conformada una cuenta? Con el debe y con el haber. Una parte debe, una parte haber. Y yo digo, bueno, si la cuenta es de activo, entonces va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Si entonces la cuenta se encuentra encuadrada en el pasivo, va a aumentar por el haber, porque por su naturaleza, el pasivo, el patrimonio neto y el resultado positivo aumenta por el haber y disminuye por el debe, ¿no? Entonces, creo que esta manera quedaría ya encuadrada de alguna manera la contabilidad. Y ahora vamos a ver qué pasa. Acá tenemos, bueno, este es el ejemplito que hoy puse del estado de resultados. Tenemos como un resumen por ahí y aparte otra explicación que va a complementar lo que dije recién. Ahora vamos con las dudas y las consultas. Ecuación contable dinámica. ¿De dónde parte? De la básica, en el momento cero. Si reemplazamos lo que comprende el patrimonio neto, queda capital más ingresos menos egresos o gastos. Estas acá, son cuentas de resultados. Ahora bien, esta es capital. Capital más resultados igual patrimonio neto. La ecuación contable dinámica finalizada, entonces me dice que los activos más los egresos son iguales a los pasivos más capital más ingresos. Estos son destinos de fondos y estos son orígenes de fondos. En cuanto a saldo se refiere, estos son saldos deudores y estos son saldos acreedores. Por lo tanto, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Por lo tanto, acá aumenta por el haber y disminuye por el debe. ¿Qué aumenta por el haber y disminuye por el debe o viceversa? Las cuentas que se encuadren dentro de estos conceptos. Dentro de ingresos, dentro de pasivos, dentro de capital. Lo mismo ocurre dentro del activo y los gastos, dentro de gastos. ¿Cómo determino el pasivo si yo tengo solamente el activo y el capital? Bueno, por un despeje de fórmula. Básicamente, si tenemos que el activo es igual al pasivo más el capital, si digo tengo que despejar el pasivo, entonces el activo menos el capital me va a dar el pasivo. Ahí tienen un ejemplo numérico, ¿no? Esto es un poco, por eso hay solamente 2 ejercicios en la guía, porque prácticamente es para practicar este despeje de que nos da la ecuación contable dinámica y la ecuación contable básica. O sea, es aplicar la ecuación contable en forma de despejo como para que vean cómo podemos obtener los rubros correspondientes en base a una sola ecuación. Por eso están 2 ejercicios de la guía. Pero lo importante, en este caso, a veces no es los ejercicios prácticos, sino que es el concepto y la evolución del concepto. El concepto, como vimos, a comparación del martes, fue evolucionando. De manera tal que, como ven, incorporamos los movimientos, que son los movimientos, los aumentos, disminuciones, ingresos y egresos, dentro de lo que en un principio era activo, pasivo y patrimonio neto nada más. Por lo tanto, si yo tengo ingresos y egresos, estoy en condiciones de ir evaluando el periodo por dentro, y no al inicio y al cierre solamente. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero ¿en base a qué lo voy a hacer? En base a lo que ocurrió.
Por eso a veces la contabilidad se vincula a un hecho histórico, ¿no? Porque si yo voy el 31 de diciembre, tengo que reconstruir por qué el patrimonio neto es 100.000 pesos. ¿Qué ocurrió del inicio al fin para que eso de 0 aumente a 100.000? Bueno, la ecuación contable dinámica me ayuda a entender el mecanismo para averiguar ese fin, ¿no? Por lo tanto, esto sería la ecuación contable dinámica. Igual acá alguien me quiere preguntar algo. ¿Se entendió esta clase de matemática por ahí? Igual esto va a estar subido, al igual que la grabación. La grabación la recomiendo verla de nuevo, vamos allá que a veces bancarme a mí 2 horas otra vez es medio pesado, pero aunque sea la explicación de la ecuación contable. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Es el momento. A mí me quedó, no entendí bien la finalizada, o sea, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué es lo que se le agrega? No entendí lo último. Con respecto a la integral, decís. Claro, o sea, dijimos la integral tiene en cuenta lo que después se considera ajustes, entonces nosotros, yo entiendo que la ecuación contable dinámica es sin los ajustes, salvo que quiera averiguar eso. Exacto. Pero al final del Excel decía ecuación contable dinámica finalizada, y habló Sí. del capital, ahí me perdí un poco, perdón. No, el tema es así. La ecuación contable integral comprende ajustes. Las normas y las doctrinas contables que te dicen, aumentos y disminuciones comprende. Las normas, las doctrinas contables que te dicen que esos aumentos o disminuciones son considerados ajustes en el periodo. Por lo tanto, en la ecuación contable dinámica final que se utiliza genéricamente, se quitan. ¿Pero por qué se quitan esos ajustes? Porque, ¿qué hago? ¿Los tiro a la basura? ¿No los tengo en cuenta? No, los voy a tener en cuenta, pero no en la variación patrimonial esta, o sea, el estudio del movimiento patrimonial sino que los tengo en cuenta cuando elabore el estado de evolución del patrimonio neto. Porque el estado de evolución del patrimonio neto, ¿qué me va a decir? Me va a decir con cuánto arranqué, qué hubo en el medio, ¿se acuerdan que dije? ¿Qué hubo en el medio? Es esto, ajustes, aumentos y disminuciones de capital. ¿Y qué hay al final? Entonces, si yo ya lo contemplo en un estado contable, estos ajustes, no lo vuelvo a contemplar acá. Porque lo que contemplo acá es lo que va a ir al balance. Que recuerden que el balance es un estado contable diferente al estado de evolución. Que a su vez el balance, como dije hoy, el patrimonio neto del balance es según el estado de evolución. O sea que lo va a llamar el balance. Pero son dos estados diferentes. Uno es el patrimonio neto y el otro es el estado de situación patrimonial de la empresa. Y como estado de situación patrimonial, los ajustes ahí no van. Los ajustes van en el patrimonio neto, en el estado de evolución. Entonces, las doctrinas lo quitan del análisis patrimonial de la empresa y lo colocan en el análisis del patrimonio neto. Esos ajustes y disminuciones lo ven dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Y lo que ven en el balance de estado de situación patrimonial general es lo que es activo, pasivo, patrimonio neto, que ese patrimonio neto tiene ingresos y egresos. Por eso, en la ecuación contable finalizada, están los resultados negativos y los positivos. Porque en definitiva van a conformar ese patrimonio neto, pero lo que es capital, en cuanto a ajustes, me refiero a disminución o aumento, se trata aparte. ¿Se entendió mejor? ¿O alguien quiere preguntar o alguna otra consulta? Sí, entendí mejor igual, profe. Gracias. Igual tengo dudas, pero está bien, vamos avanzando. Sacátelas. No, a medida que va hablando me voy clarificando un poco, pero hay dudas que me quedan, qué sé yo. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, profe. No, está bien, esto recién lo entendí, sí, está bien. De esto está bien.
Igual, a ver, esto hay que practicar, hay que Quizás si se leer. los tengo que decir todo, seguramente me empiezo a confundir un poco, pero bueno. No, a ver, obviamente, para Capaz que muchos con esto una es nuevo. práctica se vuelva a entender un poco. Porque, o sea, Para muchos, claro, para lo llevo muchos a esto entender, sí. perdón, o sea, lo llevo a entender, pero capaz que con una práctica, un ejemplo, se puede Se te poner. cortó el micrófono. Es que, claro, esta es la antesala a lo que vamos a ver en variaciones patrimoniales el martes. El martes arrancamos con variaciones patrimoniales, último tema antes del parcial. Y el tema que va a englobar todo esto. Por lo tanto, ahí va a quedar ya claro lo de hechos económicos, lo de ecuación contable dinámica por sobre todas las cosas, porque como ustedes ven en la guía no hay ejercicios de ecuación contable dinámica, hay dos nada más, matemáticos más que nada, no son ejercicios tanto de interpretación contable, sino que es más matemático esos dos ejercicios que hay ahí, que uno vamos a hacer ahora, pero lo que sí va a tener análisis e interpretación son las variaciones patrimoniales, que van a tener del 18, si no me equivoco, al 21 en la guía, y aparte van a tener adicionales para la semana que viene. Por eso es importante que me vayan siguiendo, y sí, por eso con variaciones quiero dejar 2 semanas, porque es el tema más importante de la primera parte y es lo que va a englobar todo lo anterior. Por eso, a propósito, dejo toda la semana que viene y toda la que sigue para variaciones patrimoniales. Entonces, dicho esto, ¿alguna otra consulta de esto o de algo anterior? No me ofendo si me preguntan algo anterior también. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el ejercicio de la guía. Antes del ejercicio de la guía vamos a mostrar otro ejemplo, a ver si que esto lo empezamos a ver, este archivito lo tienen en el aula virtual, que acá abajo tienen lo de ecuación patrimonial también. Este lo subí, ¿no? Sí, lo subí. Subí el miércoles, creo. Bien. Esto es un ejemplo, esto es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Tenemos por un lado el patrimonio. ¿Escribieron algo o me pareció a mí? Yo, profe, una consulta. No se podía ver. Lo subí de nuevo, lo de la otra vez. Sí, decime. Eso quería consultar, porque la otra vuelta ni el Excel ni el Word podría No, abrir. lo subí el miércoles otra vez. Subí el Ah, Excel, las dos resoluciones y la clase del martes. El miércoles. bueno, Y eso quedó, gracias. no. Creo que no hubo problema, pues no me dijeron y me dijeron que anduvo bien. Yo todavía no Sí, yo lo abrí hoy y se podía ver bien. Ok, perfecto. Bien. Tenemos entonces los dos grupos de informaciones contables, de patrimonio y resultado. Siempre volvemos sobre lo mismo porque hago mucho hincapié acá en que quede claro esto. El patrimonio, el valor inicial, las variaciones que ocurren, que matemáticamente me lo da la ecuación contable, y después, bueno, ingresos y egresos, o gastos, también llamado de otra manera. Durante el ejercicio hay variaciones patrimoniales claramente, porque recordemos que los resultados me alteran el patrimonio neto. Por ende, acá es lo que me dice, disminución y aumento del patrimonio neto, por los ingresos o por los gastos, que me originan, o que mejor dicho, me concluyen en una ganancia o una pérdida del ejercicio, que es el ejemplo al principio del estado de resultado que mostraba. Y acá lo que me concluye es en una foto, en un balance. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo va a ir. Este mismo ejemplo van a ver que lo voy a traer de nuevo para el martes, cuando veamos variaciones patrimoniales. Pero es importante que lo empecemos a conocer con este tema antes de ir al próximo, ¿no? Tenemos como primera instancia, se constituye una empresa con un aporte de 15.000 pesos en efectivo. Bien, vamos a ir despacio, tranquilo, nos quedan media hora todavía, son 5 puntitos, entenderlo bien esto, y después pasamos al ejercicio de la guía. Momento cero, se constituye una empresa con un aporte de 15.000 pesos en efectivo. Piensen bien lo que van a decir. ¿Qué cuentas
¿Qué cuentas hay acá vinculadas? De activos Capital. patrimoniales. Capital, lo tienen ahí, ¿no? Pero Capital. capital y Caja, caja. Caja y banco. inmuebles, No. perdón. Solamente lo que dice ahí. perdón. Mobiliario, No, pero solamente lo que dice ahí. Se El punto constituye, uno. claro. Sí, el punto 1, el primer puntito, el primer tilde. Caja y yo capital. estaba en puede el ser. No se acelere. Vamos primero por el primero. mío, no sé, No. vivo colgada una palmera. Se constituye una empresa con un aporte de 15.000 pesos en efectivo, en FT. Bueno, tengo el aporte y tengo efectivo, o sea, caja y el aporte que es capital. Tengo entonces una cuenta de activo, que es caja, y una cuenta de patrimonio neto, que es capital. Si yo quiero evaluar en ese momento la ecuación básica, es lo que están viendo en pantalla. Digo, activo 15.000 porque tengo caja, pasivo 0 porque no hay por ahora, y patrimonio neto es 15.000 porque es el capital de la empresa, ¿no? Por lo tanto, si yo construyera la ecuación básica, me quedaría de esa manera. Y como ven, estoy cumpliendo con la igualdad. Bueno, acá es un poco fácil porque tenemos un movimiento solo, pero estoy cumpliendo con la igualdad. Pero no solamente cumplo con la igualdad, sino que cumplo con el principio fundamental de la partida doble, que es, ¿qué cosa? Que el debe, el haber, tienen que ser de igual, tienen que ser, no iguales, pero tienen que ser balanceados. Es decir, en este caso, intercambié una cuenta de activo por una de patrimonio neto. En otras palabras, en un hecho económico hay una cuenta de activo y una cuenta de patrimonio neto. Recuerden el ejemplo que yo ponía cuando explicaba los documentos comerciales con la venta. Yo vendo. Bien. ¿Qué entrego a cambio de la venta? Mercadería. Mercaderías. Entrego mercaderías. Entrego un activo. Porque mercadería es activo. Entrego un activo. ¿Y qué recibo a cambio? Otro activo que es el dinero. No, O la forma. recibo efectivo, un ingreso por venta. Ujú. Entonces, cambio un activo, genero un resultado. En otras palabras. O el sacrificio de generar un resultado es entregar un activo a cambio. Pero ¿qué pasa? Si yo esto lo tradujera en valores, si la mercadería vale 15.000 pesos y yo la vendo, estoy entregando 15.000, se me va 15.000 y me ingresan en efectivo 15.000. Es decir, me ingresa caja por 15.000. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer la registración contable patrimonial de esta operatoria, diría que me ingresa caja, ¿por dónde? Por el debe, Por el Por el debe. debe, y se me va a mercaderías por el haber. por el haber. ¿Y por qué se me va a mercaderías por el haber? Es un activo que me disminuye. Por lo tanto, si disminuye, va al haber. Acá, en este ejemplo, la empresa se constituye con un aporte de 15.000 pesos en efectivo. Ingresa caja por el debe y capital aumenta por el haber, por 15.000. Entonces me queda balanceada la ecuación contable. Me quedan 15.000, la igualdad en 15.000. Vamos al segundo ejemplo, al segundo punto. Se compran mercaderías en efectivos por 5.000. Recuerden, estos 15.000 ya quedan en la empresa, ya queda así. Ahora, aparte de estos 15.000, van a suceder más cosas. Por ejemplo, se compran mercaderías en efectivo por 5.000. ¿Cómo varió la situación? Pregunta el ejercicio o el ejemplo.
se entregó dinero a cambio de mercaderías. El monto total del activo permanece invariable. ¿Por qué? Porque yo de estos 15.000 que tenía, ¿qué hice? Agarré 5.000 y compré mercaderías. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que me va a variar es la composición del activo, porque intercambié un activo por otro, en definitiva. Se me fue caja y me ingresó mercaderías. El capital no lo toqué. Entonces, si yo vuelvo a plantear la ecuación dinámica, la ecuación contable, voy a ver de que voy a llegar a la misma igualdad, pero conformada de diferentes maneras. ¿Se entiende hasta acá? ¿O volvemos? Sí, sí, se Sí, entiende. profe, se entiende. Se entiende, perfecto. Seguimos. El activo aumentó por la incorporación de los bienes. Y el pasivo... Ah, perdón, no leí el 3. Se adquieren muebles por 3.000 pesos, que se abonarán a 30 días. Se adquieren muebles por 3.000 pesos, bienes de uso, que se abonarán a 30 días. ¿Qué pasó acá? Yo digo, bueno, se me generó un pasivo, porque si lo voy a abonar a 30 días, hoy es una deuda. Como hoy estoy sacando una fotito, hoy es una deuda. El activo aumentó por la incorporación de los bienes. O sea, tengo muebles o bienes de uso. Y el pasivo también aumentó, o se generó, mejor dicho, porque no había, por la deuda contraída. ¿Qué hice acá? Compré un activo y generé un pasivo. O intercambié un activo por un pasivo. Por lo tanto, el patrimonio neto, recuerden ustedes, que es pasivo más patrimonio neto. Esa parte del balance. Me quedan 18.000 pesos, porque tengo la deuda de 3.000 pasivo y los 15.000 de capital intactos. 18.000. Pero el activo se siguió conformando. La caja me quedó en 10.000, las mercaderías del paso anterior, del hecho anterior, me quedaron iguales, y se agregaron 3.000 pesos de muebles. Me sigue dando la igualdad patrimonial. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí dice que es a pagar a 30 días y vos decís como que sacás como una foto al día de la fecha. Eh, pero como es a pagar a 30 días, ¿no tendría que aparecer después de 30 días en la cuenta o...? No, porque vos hoy, en la foto de hoy, es una deuda. En la foto del día 31 va a ser un gasto. Ah, está bien, está bien. Ok, Cuando vos gracias. pagás, es el gasto, cuando se genera el gasto. Nace el hecho del gasto, digamos. Hoy, como la foto es a hoy, es una deuda. Entonces, se sigue respetando la igualdad patrimonial, me da 18.000 de los dos lados. En el 4, se abre una cuenta corriente en un banco, depositando 9.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Yo deposito pesos y abro una nueva cuenta que es la cuenta banco. Es decir, intercambio un activo por otro. Por lo tanto, visto de esta manera, solo se cambia la composición del activo. En lugar de tener todo el dinero en la empresa, digo, esto lo llevo al banco. Ahora hay 9.000 depositados en el banco y en la caja me quedaron 1.000. ¿Por qué de la caja? Y porque es el efectivo líquido que tengo. La mercadería y los muebles están valuados. O sea, esa es la evaluación, la valorización que tienen los bienes. Pero lo que es efectivo cash líquido, por eso el orden de liquidez primero va a caja y banco. Porque yo, si hago este movimiento, por ejemplo, saco el efectivo que tengo. Entonces me quedó 1.000 en caja, 9.000 en bancos, 5.000 en mercaderías y en muebles 3.000. Si yo sumo, todo eso me sigue dando 18.000. Y si lo comparo con el pasivo y el patrimonio neto, me sigue dando 18.000 también. Por lo tanto, sigo manteniendo la igualdad contable o patrimonial. El último, se paga con un cheque el 50% de la deuda por compra de muebles. Se paga
con un cheque el 50% de la deuda por compra de los muebles. ¿Qué sucede acá? Se me va a reducir la deuda, porque yo pagué la mitad. Por lo tanto, voy a tener deuda, pero por 1.500 ahora. Me va a bajar el pasivo. Y a su vez, ¿qué se me va a ir? Se me va a banco, porque yo lo pagué con un cheque. El cheque de mi banco. ¿Se acuerdan que el cheque es una orden librada contra un banco? Por lo tanto, si yo tengo una cuenta corriente, tengo chequera. Acá vinculamos todo, ¿se dan cuenta? La cuenta corriente está vinculada a la chequera. Vos tenés chequera siempre y cuando tu cuenta sea una cuenta corriente. Entonces, si yo pago con un cheque una deuda o un porcentaje de deuda, ¿qué va a ocurrir? Va a reducirse esa deuda y se me va a ir banco patrimonialmente. ¿Por qué no figura el resultado, la erogación acá? Porque acá no estoy armando un estado de resultados, sino que estoy armando el balance o la foto patrimonial de esta empresa, ¿no? Entonces, se me va banco por 1.500, me quedan 7.500, se me va la mitad de la deuda y me queda 16.500 de este lado y de este lado también 16.500. Entonces, la ecuación contable, lo que estuvimos viendo son momentos estáticos. Ahora, si yo agregara los resultados, como ven, a ver si díganme si no lo ven, ¿eh? ¿Ven el Excel? ¿Lo pueden ver? No. ¿No? No, se ve un corte. Está en la misma presentación. A ver, esperen un segundo ¿Ahí lo ven? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Si yo agrego a la evaluación que estábamos viendo en el ejemplo los resultados generados, voy a conformar la ecuación contable dinámica. Ahora, ¿qué resultados tuve acá? Tuve el pago como negativo. Voy a tener otra conformación del patrimonio neto, ¿no? ¿Por qué? Porque si vuelvo acá, vamos de nuevo a este. Si yo vuelvo acá y digo, bueno, al principio, ¿de cuánto era mi patrimonio neto? 15.000 pesos. Al final fue 15.000 también. ¿Pero por qué? Porque estoy analizando la ecuación contable básica. Si yo analizaría la ecuación contable dinámica, a estos 15.000 se le van a ir lo que yo pagué como erogación, ¿no? Un resultado negativo. Porque según lo devengado, yo pagué 1.500 pesos. ¿Cómo lo pagué? Con un cheque, por eso se me va a banco. ¿Y qué es lo que pagué? La deuda, por eso se me baja la deuda. Pero en cuanto a resultado generado por esta operatoria, a mí me genera una pérdida. Por lo tanto, si yo analizaría la ecuación contable dinámica, este capital seguiría igual, pero en lo que es resultado tendría menos 1.500. Por lo tanto, si patrimonio neto, a ver si puedo escribir acá, no. Si el patrimonio neto es capital más resultados, capital es 15.000, más menos resultado en este caso, pérdida, menos 1.500. Me quedaría un patrimonio neto de 13.500. ¿Cambió el patrimonio neto si utilizo la ecuación dinámica? Sí, porque al principio era 15.000 y terminó siendo de 13.500. ¿Qué pasó en el medio? Pagué la deuda. Y eso me lo explica la ecuación contable básica. Ese qué pasó en el medio o la justificación de esas variaciones La dinámica. patrimoniales me lo da la dinámica. Ahora, la foto me lo da la básica. Ahora bien, en el ejercicio de la guía, que creo que es el 16, no sé si abrí la guía, me parece que no la abrí. Sí, la tengo acá. Yo lo preparé acá en un Excel para que lo hagamos juntos en estos 10 minutos que quedan. Todo esto lo voy a subir mañana al aula virtual y sí les pido que lean. En Cimaro hay una explicación matemática
feroz, por eso trato de subirle estos adicionales, estas lecturas adicionales y estos ejemplos un poco más amigables, creo yo, que por ahí las letras que utiliza Simaro. En definitiva, es lo mismo que hoy lo que les conté con el Excel. Nada más que lo hace con otras letras o de diferente manera, pero llega al mismo resultado. Sí, lean lo que son cuentas, lo que son informes contables, o sea, todo lo que vimos hasta ahora vayan leyendo. Yo le dije al primer día que es una materia que se va siguiendo, porque si no después se acumula todo al final. Entonces, por eso es que le decía eso. Para ir leyendo de a poco, vayan recapitulando y llegar hasta ecuación contable, y el martes otra historia será, con variaciones. Bien, el ejercicio 16, lo que nos pide, nos da conceptos, importes, y tenemos que calcular diversos rubros. O sea, con los siguientes datos se solicita determinar en cada caso el monto del rubro correspondiente. Tenemos conceptos: activo, pasivo, patrimonio neto. Y lo que tenemos que determinar es el capital. Entonces, vamos a poco. Lo que primero tenemos que hacer acá, precisamente, es una clasificación de cuentas. Es decir, yo sé que el activo menos el pasivo me da el patrimonio neto, ¿verdad? Me da el patrimonio neto. Eso lo sabemos por la ecuación, de dónde parte la ecuación básica, ¿no? Y por la definición de patrimonio neto. Ahora digo, ¿a qué era igual el patrimonio neto? Al capital. Al capital. Bien, entonces digo, el activo menos el pasivo es igual al capital. ¿Me equivoqué o lo reemplacé nada más? No, lo reemplacé. En este caso, tenemos igual al capital. ¿Capital más qué? ¿O menos qué? Resultados. Resultados. Más o menos resultados. Más o menos medio burdo, pero bueno. Entiéndase como que es más menos resultados. Voy a poner, he puesto la barrita. Bien, sabiendo esto, y ahora hay que clasificar las cuentas. Entonces decimos, materia prima, cuenta de activo, pasivo o patrimonio neto. Activo. Activo. Entonces el importe de materia prima lo ponemos en activo. 2000. Productos en proceso. Activo. Activo. Pérdida del ejercicio. ¿Resultado negativo? Patrimonio Pasivo. neto. Patrimonio neto, exactamente. Patrimonio neto. Profe, Entonces puso decimos- 2000 y era 3000 en productos. 3000, acá. Ya estoy. 3000. Pérdida dijimos menos 500, lo anotamos así. Una pérdida. Deuda con el Banco Robles. Pasivo. Pasivo. Deudas Pasivo. bancarias, pasivo. Máquinas de oficina. Activo. Activo. 300 pesos, activo. Bien. Ya tenemos acá clasificadas las cuentas, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto tengo de activo? ¿Cuánto tengo de pasivo? Antes de pasar acá, ¿no? Porque se va a tratar de un despeje matemático, precisamente. Pero primero tengo que saber cuánto tengo de cada uno. De activo, ¿cuánto tengo? Bueno, tengo 2000, 3000 y 300. Tengo 5300. Acá tengo 1000 en pasivos. Y el patrimonio neto es el resultado. 500 de pérdida. Ahora que tengo el total del activo, del pasivo y parte del patrimonio neto, digo parte porque me falta capital, puedo ir a la ecuación y reemplazar esto por números. Y decir entonces, el activo es 5300, menos el pasivo es 1000. Igual. El capital no lo sé y la pérdida es de 500. ¿Qué me quedo acá? Nada más y nada menos que una ecuación más matemática que contable, una incógnita. Despejo la incógnita
que es C, y me da lo que vale el capital. Ahora bien, a ver si me deja acá. No, esto, agrego, seguimos acá abajo. 5.300 menos 1.000 es 4.300. Igual a C menos 500. Ahí está. Lo hice todo en el mismo C menos 500. Así. Bien. Seguimos despejando y voy a decir 4.300 más 500 es C. O sea que el capital va a ser 4.800. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y cómo yo valido de que es esto así y no mandé fruta, como dicen? ¿Cómo se les Haces la ocurre validar? Reemplazás. básica normal. Reemplazar esta ecuación con lo que realmente es. Es decir, el activo, que es 5.300, menos el pasivo, que es 1.000, igual a el capital, que es 4.800, menos la pérdida. Y eso me tiene que dar igual. ¿Y me da igual? Sí, me da igual. Por lo tanto, en este caso, de esta manera se justificaría este ejercicio por ahí de hallar una incógnita. Lo mismo hay que hacer con el B y el C. Por ejemplo, en el B nos pide determinar el resultado del ejercicio. Y nos da lo mismo, bueno, no lo mismo, pero la misma estructura, digamos, de datos, conceptos, importes, activo, pasivo y patrimonio neto. Como ya sabemos qué es lo que tenemos que evaluar, porque hicimos el primero, más allá de que ahora tengamos que averiguar otra cosa, primero tenemos que clasificar las cuentas de nuevo. Y decimos que edificio propio es cuenta de qué? Activo. Activo. Es un inmueble, 50.000 pesos. Sueldos a pagar, Pasivo. Pasivo. pasivo, 1.500. Capital, Patrimonio neto. Patrimonio neto. productos para la venta, Activo. activo. En otras palabras, mercaderías. Facturas de proveedores impagas. Pasivo. Bien. Bien. Acá el año pasado que había metido la pata. Bueno, bien. Por la palabra clave son proveedores. Hipotecas a pagar. Pasivo. 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 Bien. Tenemos el total del activo en 58.000. Total del pasivo 15.500. Patrimonio neto por sus resultados. No, por el capital, perdón, 2.000. Ahora bien, vamos a la fórmula y decimos activo menos pasivo, 500, es igual a capital más resultado. Por lo tanto, tengo que hacer exactamente lo mismo que hice arriba con el capital, pero ahora con el resultado. ¿Me pueden decir cuál es el resultado? Yo no tengo una calculadora acá y quiero que hagan la cuenta. Está tapando el número con la cruz, profe. Perdón, ahí está. $40.500. 40.500. 40.500 es el resultado positivo del periodo o de este periodo foto que estamos analizando. Por lo tanto, si acá reemplazo 40.500 me dijeron más 2.000, me da 42.500. Me tiene que dar lo mismo de este lado. ¿Es así? Sí. Perfecto. Bien, y esa es la manera de convalidar en este tipo de ejercicios de que lo que han hecho está bien. Pero no solamente decir hice bien el despeje,
sino que acá lo más importante también es hice bien esto, clasifiqué bien las cuentas. Porque yo hubiera metido la pata acá y, por ejemplo, en factura de proveedores impagas, hubiera interpretado por X motivo de que es un crédito en vez de un pasivo y en los 4.000 lo hubiera puesto acá, ya no me hubiera dado. Sí, profe, a mí me pasaba eso. Tipo, al principio lo que más me costaba era eso, ver que era un activo y que era un pasivo. Pero Claro. bueno, ahora ya le... Ahora de a poco se va aclarando, ¿no? El panorama, me parece. Sí, ahora va mejor. Porque creo que con la práctica y bueno, y este tema de la ecuación contable vamos mejorando el tema y bueno, con lo de variaciones vamos a cerrar la primera parte y vamos a igual retomar esto. Así que el resultado lo ponemos en patrimonio neto. El resultado es parte del patrimonio neto. Por eso, si yo te preguntara cuánto es el patrimonio neto, es el capital de 2.000 más el resultado que te dio. Le queda uno por hacer, creo que es el que les pide. ¿Qué les pide? El tercero, que no lo tengo acá. Pide capital. No, el último, el C, determinar el patrimonio neto. Bueno, exactamente lo mismo. Ahí, este lo vamos a corregir igual el martes. Y les queda para hacer el 16. ¿Cuál es la particularidad del ejercicio 17, perdón, el otro? Que primero tienen que identificar, o sea, es al revés que este por ahí. Primero hay que identificar cuenta de qué es. Es un doble ejercicio, doble porque primero hay que identificar el tipo de cuenta, o sea, si es activo, pasivo, patrimonio neto, y después obtener lo que me piden. Por lo tanto, está bueno en ese sentido, porque es un ejercicio poco matemático, pero de clasificación de cuentas también. Así que les queda para hacer el 17 y el último puntito de este, que es el C o el D, creo, de averiguar el patrimonio neto. Sin más, y habiéndome retrasado un minuto, los libero y esto se lo subo mañana, al igual que la clase, y el martes ya arrancamos con variaciones patrimoniales. Así que a venir despiertos el martes, aunque sea tarde, y bueno, haremos lo mejor. Así que bueno, les mando saludos, buen fin de semana, gracias a ustedes, buen fin de semana a todos. Chao, profe. Buen fin de Nos semana. vemos. Buen fin de, profe. Gracias. Saludos. Chao, chao.